se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre el feminicidio de Cecilia Monzón, esta abogada defensora de mujeres que fue precisamente asesinada en mayo de 2022 y que 2 años después de haberse perpetrado este crimen, pues espera la justicia. Para hablar del tema nos acompaña Elena Monzón Pérez, abogada y hermana de Cecilia Monzón. Y los invito a acompañarnos. Hace 2 años, usted recordará, hace 2 años una noticia nos sacudió al país y nos indignó también, que tiene que ver con el asesinato precisamente de la abogada y defensora de derechos humanos Cecilia Monzón Pérez. Lo ocurrido con ella colocó sin lugar a dudas los retos que enfrentamos en esta ciudad, las mujeres en general, pero en particular también las defensoras de derechos humanos. Fue una noticia que insisto, cimbró a nuestro país por la gravedad de lo que esto ocurría. ¿Qué ha pasado en estos 2 años? ¿En dónde estamos paradas hoy en materia de justicia en el caso del feminicidio de Cecilia Monzón? Es lo que vamos a estar abordando el día de hoy con su abogada y su hermana, Elena Monzón Pérez, a quien le agradezco muchísimo que esté esta mañana con nosotras. Elena, bienvenida a Análisis Feminista. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días por ahí. Muchas gracias por recibirme. Pues, a ver, ¿por qué no vamos haciendo, Elena, un recuento para refrescar a la audiencia qué fue lo que pasó con tu hermana y poder irnos acercando a lo que hoy tenemos como reto que tú has estado señalando precisamente de las trabas del acceso a la justicia en términos de la autoridad en Puebla? Así es, muchas gracias. Pues bueno, ya como se adelantaba al inicio de este programa, realmente mi hermana, pues Cecilia Monzón, representante de muchas mujeres como abogada litigante en el estado de Puebla y en muchos otros lugares de México. Ejercía pues como abogada en defensa tanto en procedimientos penales como en procedimientos pues litigiosos civiles e incluso contra la administración en algunos casos. Por tanto, con una amplia experiencia y bastante solvencia, ¿no? Y en lo que se refiere al tema de género, al tema de la lucha contra la violencia de género, pues se especializó sobradamente en el área y además no solamente se especializó en lo que respecta al tema legal, sino que fue más allá de esto, tanto en el ámbito político, donde reclamó, entre otras cosas, precisamente en un caso de violencia política de género, fue el primer caso en realidad que se ganó en el país, en México, por este tema y luego obviamente con el activismo, ¿no? Muy cercana al activismo en muchas redes a lo largo del país, también fuera del país y muy particularmente, lógicamente, en su estado, en el estado donde residía, de Puebla, ¿no? Entonces, la noticia que, como bien señalaba usted, pues cimbró al país y cimbró en gran parte también al país en donde estoy yo, que es España, porque ambas somos nacionales de aquí también, pues realmente fue un shock en mayo de 2022 cuando de pronto nos enteramos de que la noticia, ¿no? La noticia que yo resido en el extranjero hace muchos años, nos llega en medio de la noche y nos indican que lógicamente alguna noticia monstruosa para nosotros, que es que mi hermana pues fue abatida en plena calle a la luz del día en la ciudad de Puebla a tiros, ¿no? A tiros que la dieron casa y la pillaron en el coche y a partir de ahí pues es toda una vorágine de noticias, de condenas internacionales también contra el Estado mexicano exigiendo que esto se resuelva para que haya justicia y por otra parte con una lucha activista muy importante precisamente de sus hermanas en el estado de Puebla y en todo México y como digo en el mundo incluso con muestras de solidaridad y de cariño por mi hermana presionando para que haya pues alguna pronta respuesta, ¿no? Y nosotros nos trasladamos al estado de Puebla. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a mi familia, a la madre, que es nuestra madre obviamente, la madre de Cecilia Monzón y a mi padre, ¿no? Y corrimos lo máximo que pudimos. ¿Por qué? Pues porque aquí había un menor, que es mi sobrino,
que actualmente pues ya tiene 6 años. Cuando esto ocurrió, pues es un bebé de 4 años. Y lógicamente nuestra prisa máxima era obviamente pues alcanzar a despedirnos de mi hermana, pero más que nada llegar a estar con la pequeña criatura que se había quedado de pronto sin madre en un escenario que nosotros conocíamos perfectamente, en donde mi hermana había denunciado violencia familiar contra su expareja y por lo tanto conocíamos perfectamente que si no nos hacíamos cargo nosotros de esa criatura, pues que su futuro era no solamente incierto, sino también pues inseguro, ¿no? Entonces esa era una preocupación máxima para nosotros, igual que lo es y lo sigue siendo el perseguir la justicia para mi hermana, pues hasta donde tengamos que ir, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Y ese es el contexto en el que nos encontramos hace 2 años. Hemos conseguido cosas desde entonces, ¿no? La primera de ellas, el conseguir que mi sobrino pues nunca saliera de la custodia de la familia materna de mi hermana. Y cuando digo conseguir, lo digo porque en ese momento, hace 2 años, cuando nosotros aterrizamos ahí, la ley decía que necesariamente la custodia de mi sobrino menor de edad tenía que ir al padre biológico, aunque este padre biológico estuviera denunciado por violencia familiar, como ya decía anteriormente, aunque este padre biológico no fuera más que eso, biología, porque no ha ejercido jamás ni sus derechos ni sus obligaciones, lo que respecta a mi sobrino, y digo jamás, porque ahora pasados 2 años puedo comprobar que jamás es la palabra correcta. Y además es que, como digo, la ley lo decía automáticamente, ¿no? Entonces, ¿qué hemos conseguido? Pues que esa previsión legal no resultara de aplicación, es decir, hemos conseguido una custodia que aún es preventiva. Mi sobrino está en el limbo jurídico aún, 2 años prácticamente después, está en el limbo jurídico, porque es una medida que es una custodia de alguna manera no cautelar, pero que casi roza lo cautelar, porque aún no es definitiva, ¿no? Es provisional, una custodia provisional en favor de mi madre, que es la familiar más directa del lado de materno. Pero bueno, que conseguimos eso que es muy importante y fundamental, porque es lo que ha permitido después tener una medida cautelar que ha permitido que mi sobrino resida aquí con nosotros, que es donde nosotros vivimos hace muchísimos años, y por lo tanto al menos nos ha permitido esto, ¿no? Y una medida cautelar, que no nos olvidemos, fue concedida por motivos de seguridad respecto a mi familia y especialmente respecto a mi sobrino. Entonces, eso lo hemos conseguido. Hemos conseguido también, lógicamente, 3 detenciones actualmente, 3 personas que están en prisión provisional esperando a juicio respecto al delito de feminicidio, y hemos conseguido que las investigaciones respecto a Fiscalía se completen. Es decir, tenemos un caso listo para ir a juicio, que sé que no es poco en México, pero que sabe a poco en un caso en donde hemos puesto toda la carne en el asador, tanto desde el punto de vista legal como desde el activismo, como incluso, como digo, condenas internacionales, ¿no? Entonces, lógicamente, sí sé y soy muy consciente de que en México es un país en donde las condenas son escasas, en donde es poco lo que se llega realmente a conseguir llegar hasta la fase de juicio, pero aquí estamos en esa situación en la cual ya hemos pasado a audiencia intermedia, tanto respecto al delito de violencia familiar como al delito de feminicidio, porque en este caso se da la situación de que el autor intelectual del feminicidio es la expareja de mi hermana, un agente político del Estado de Puebla y del país, y que en este caso pues tenía esa acusación previa de violencia familiar, que si se hubiera llevado a trámite, si se hubiera actuado a tiempo, pues lógicamente no estaríamos hablando del feminicidio, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando del feminicidio, tenemos que asumirlo, y lo que sí que podemos decir es que hemos conseguido llegar hasta este punto en el cual ambos casos podrían estar en juicio, ¿no? Y has tocado Y un la siguiente tema. pregunta será ¿por qué no? ¿No? Claro, Elena, has tocado varios temas que quisiera irme deteniendo en ellos. Uno tiene que ver precisamente con esta última parte que tú estás refiriendo. Es decir, algo que vemos en México y en varios países, incluso en España, es que las denuncias de las mujeres por violencia de pareja no son investigadas como un acto no solo de justicia, sino como una acción preventiva para un presunto feminicidio o un posible feminicidio. ¿Qué pasó con esa denuncia de tu hermana cuando la coloca y da pues a saber a las autoridades lo que está viviendo de parte de su pareja? ¿Qué ocurre con esa primera denuncia?
Ujú. Bueno, mi hermana realmente hizo lo que creo que hubiera hecho con cualquier, quiero decir, cuando se dio cuenta, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que hay en violencia de género, y como dices, no es un problema solo de México, es un problema mundial, ¿no? La violencia machista, porque pongámosle la palabra que es la violencia machista, es una violencia muy real, pero que a veces, ¿no? Cuesta mucho darse cuenta, diagnosticarse a uno a sí misma en esa situación, ¿no? Y mi hermana, en cuanto se dio cuenta de que el diagnóstico correcto es que ella era víctima de la violencia que tanto había estado combatiendo, ¿no? A nivel político, a nivel social, con diferentes redes, pues realmente, incluso con clientas, ¿no? Pues cuando ella ve esa situación, lo que hizo fue presentar adecuadamente esa denuncia, una denuncia completa, una denuncia a la que después de las investigaciones hemos tenido ¿Qué más bien año? poco que... Perdón que te interrumpa. ¿En qué año hace la denuncia, Cecilia? Bueno, mi hermana hizo primero una denuncia en lo que tenía que ver ya desde el punto de vista de violencia familiar y por otro lado una denuncia de alimentos, ¿no? La típica del ámbito ya civil, litigioso, familiar, ¿no? Tenía las dos, ¿no? La primera, la de violencia de género, estamos hablando, bueno, violencia familiar, como le llamáis ahí, estamos hablando del año 2021, principios del 2021, y luego ya la familiar vino después, ¿no? Entonces, el último movimiento que hace ella el día 20 de mayo, el día viernes 20 de mayo, es ir a Fiscalía a preguntar por su carpeta. Y su carpeta quiere decir la carpeta de la denuncia de violencia familiar que estaba frenada sin ningún tipo de motivación. No había motivación porque ella, como abogada, ya digo, y no solamente como abogada, porque no es una cuestión de autorrepresentación, es una cuestión de que incluso estando asesorada, digo, también desde el ámbito civil, pues en ese momento, al hacer el seguimiento de la carpeta, sigue sin entender y así lo manifiesta en uno de sus últimos tweets, no entiendo, ¿no? O sea, de alguna manera lo refleja ese sentir diciendo pues que va a Fiscalía a preguntar por su carpeta y no hay respuesta, ¿no? Y al día siguiente ocurre esto bueno, es una animalada, si me preguntáis a mí, y ocurre al día siguiente, ¿no? Entonces, ella además era muy pública en su activismo, muy pública en sus denuncias y, lógicamente, la demora es imputable al Estado, eso no tengo Un ninguna año, duda. más de un año Sí. en que Cecilia había colocado la denuncia ante las autoridades. Ahora, Elena, en este proceso que tú estás llevando en representación, pues por el feminicidio de tu hermana, señalabas, entran los dos delitos, es el delito por violencia familiar y el delito por feminicidio. ¿Qué explicación te ha dado la autoridad de por qué más de un año no hizo nada para investigar la denuncia Sí. que había colocado Cecilia contra su pareja? Bueno, la respuesta de las autoridades, ¿no? Por un lado, han sido el voy a llegar, ¿no? Obviamente, autoridad competente en ese momento, Fiscalía. Fiscalía era la competente porque era la que tocaba hacer la investigación de feminicidio, ¿no? Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y efectivamente, llegó hasta las últimas consecuencias en el sentido de identificar a la persona responsable, que como yo decía, es un personaje político. Javier N. es un personaje político, y igual si es un nombre completo, porque a mí la verdad es que ya en este momento me da igual. Javier López Zavala, que era un personaje político y que sigue intentando serlo. Bueno, pues esta persona obviamente jugaba a sus influencias, obviamente y presionaba como podía presionar. De hecho, una de sus hijas estaba dentro de la Fiscalía del Estado en ese momento cuando mi hermana hizo la denuncia y posteriormente cuando se estaba investigando todo. Entonces, realmente hubo por una parte, eso, voy a llegar hasta las últimas consecuencias limitando este delito. Llegaron hasta las últimas consecuencias en cuanto a que identificaron al actor, al autor intelectual y a los autores materiales, ¿no? Pero lo que es lógicamente la responsabilidad, asumir la responsabilidad, eso no lo tengo. Yo no ahora mismo no tengo un descargo ni de Fiscalía ni de ninguna autoridad del Estado de Puebla diciendo qué es lo que había fallado, ¿no? Porque además es que creo que es tan evidente lo que ha fallado, o sea, es tan evidente lo que ha fallado que yo creo que no quieren ponerlo en papel, básicamente. Pero todos sabemos lo que ha pasado aquí, ¿no? Todos sabemos que ha habido tráfico de influencias, por un lado.
todos sabemos evidentemente que ha habido también una falta de perspectiva de género en lo que tiene que ver en la tramitación, ¿no? Y ahí tengo que decir que tengo mucho respeto por los profesionales con los que yo he tenido trato en la Fiscalía del Estado de Puebla, los profesionales que han llevado el caso, obviamente, de feminicidio, pero no puedo decir lo mismo respecto a quienes originalmente integraban la Claro. carpeta de violencia familiar. Y esta es una de las razones por las cuales se vuelve tan indignante el caso del feminicidio de Cecilia, porque retrata lo que enfrentan las mujeres en este país en términos de una falta de diligencia por parte de las autoridades, cuando denuncian precisamente la violencia machista que están viviendo por parte de su pareja y la autoridad no actúa. Es decir, más de un año sabían de lo que estaba enfrentando Cecilia en términos de la violencia de su pareja, de este personaje político, efectivamente, y no actuó. El deber de la autoridad era tomar medidas, tomar en serio la vida de las mujeres, la vida de Cecilia en este caso, y actuar en consecuencia. Y la falta de actuación es lo que permite pues este desenlace terrible que es el feminicidio de Cecilia. Y por eso me parece, Elena, que esta es una de las muchas razones por la cual se vuelve tan indignante también este feminicidio, que nunca debió de haber ocurrido, como todos los feminicidios nunca debieron de haber ocurrido, si las autoridades tomaran en serio la vida de las mujeres y con ello las denuncias que ellas hacen cuando enfrentan violencia machista. Vamos a ir a un corte de estación, regresamos para seguir profundizando del caso de Cecilia, y no solamente por lo que hoy se está enfrentando, sino los retos que implica para el acceso a la justicia en este país para las mujeres. Volvemos. A casi 2 años del feminicidio de Cecilia Monzón, tribunales no dictan sentencia a los responsables. El próximo 22 de mayo se cumplirán 2 años del feminicidio de Cecilia Monzón Pérez, quien fue asesinada por disparo de arma de fuego mientras se encontraba a bordo de su camioneta, a la altura del semáforo de Camino Real, Amomoxpan y Perficio, en San Pedro de Cholula. Cabe señalar que Monzón Pérez estudió en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y se especializó en Derecho Penal. Fue socia de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en donde atendió los casos de mujeres víctimas de violencia o abuso, a quienes defendía de sus agresores y las impulsaba para por la vía legal buscarse cumplir el pago de pensiones alimenticias que les correspondían a sus hijas e hijos. También, como litigante, colaboró en el despacho Reyes y Asociados de manera permanente en el área familiar, pero posteriormente decidió litigar por su cuenta atendiendo los mismos casos. Además, fue activista y fomentaba la protección de los animales y actos de beneficencia social, primordialmente para apoyar a jóvenes y mujeres en situación vulnerable. Asimismo, Cecilia Monzón trabajó en la política, formó parte del Partido Revolucionario Institucional como coordinadora de jóvenes priistas, de gestión, operativa y general de campaña. Fue secretaria general del Comité Municipal de dicho partido en San Pedro Cholula, secretaria de organización del Frente Juvenil, consejera política municipal y estatal y coordinadora de promoción al voto, y en el 2018 ocupó la segunda posición de la planilla para la candidatura a la presidencia municipal de la misma región, pero no llegó a ser la abanderada. Por otra parte, Cecilia Monzón tenía 2 nacionalidades, la mexicana y la española, y un día antes de su muerte, por medio de sus redes sociales denunció a su expareja, con quien había tenido un hijo. Se trataba del político poblano Javier López Zavala, a quien acusó de ocultar sus bienes para deslindarse del pago de pensión alimenticia, y sumaba a su denuncia que las autoridades del Estado encubrían al deudor alimenticio. Su asesinato fue noticia nacional y mundial, por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores español no tardó en reaccionar, y fue a través del siguiente mensaje. El gobierno de España reclama el compromiso del Estado de Puebla para la apertura de una investigación que esclarezca los hechos e identifique y sancione a los responsables materiales e intelectuales de este vil asesinato, con el fin de evitar que permanezca impune.
La Fiscalía General del Estado de Puebla señaló a Javier López Zavala, expolítico del Partido Revolucionario Institucional y expareja de la víctima, como presunto autor intelectual del crimen. Sin embargo, la institución consideró que por lo menos 3 personas más se vieron involucradas. Por un lado sobresalió el nombre de Santiago Bárcena, dueño de uno de los vehículos empleados en el asesinato. Por el otro, los supuestos autores materiales, Jair N., sobrino de López Zavala y conductor de la motocicleta, y Silvestre N., quien habría disparado a la víctima. Todos fueron detenidos, aunque Bárcena fue liberado en enero de 2023 por falta de pruebas. Informó para Análisis Feminista, Marlene Galván. Estamos ya de regreso aquí en Análisis Feminista. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotras a través de los números de cabina 55 60 60 55 71, pero también a través de las diferentes redes sociales. Si anda por Twitter, @Violeta Radio_FM, y si anda por Facebook nos puede encontrar en Violeta Radio. Así que háganos llegar sus comentarios, sus opiniones de lo que estamos hablando precisamente con Elena Monzón Pérez, quien es la abogada y hermana de la defensora Cecilia Monzón, a 2 años del feminicidio de la abogada de Cecilia Monzón, y precisamente estamos abordando en qué parte va de este juicio 2 años después. Ya señalabas, Elena, en este primer segmento que tuvimos de la entrevista, los antecedentes, la situación que enfrentaba Cecilia, la falta de prioridad de las autoridades poblanas una vez que ella presenta la denuncia contra su agresor, que era su pareja, por violencia machista que enfrentaba, y finalmente este desenlace que no debió de haber ocurrido como ninguno de los feminicidios que ocurre con las mujeres, porque todos son, digámoslo así, prevenibles si la autoridad atiende las denuncias que se presentan, como en el caso de Cecilia. Y hablabas de varios temas en este primer contexto. Uno tiene que ver con el hijo de Cecilia, ¿no? Que señalas. Actualmente tienen la custodia, tu madre, la madre de Cecilia, tiene la custodia provisional del pequeño. ¿Qué detiene a la custodia definitiva? Porque creo que estos son parte de los elementos, insisto, que las mujeres en México van enfrentando. Y hemos ido mirando cómo las abuelas maternas, las madres de las víctimas de feminicidio, se tienen que enfrentar a las autoridades precisamente para poder lograr que la custodia de los menores de edad, niñas y niños, quede a cargo de ellas y no de la familia del feminicida. Esto es parte de lo que va retratando precisamente los retos que se enfrentan precisamente tras un feminicidio, las familias maternas, las abuelas, las tías, en fin. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se tiene esa sentencia definitiva de la custodia? Sí, bueno, así es, ¿no? Lo primero es que es tal cual lo acaba usted de comentar, ¿no? El asunto es de una complejidad que para mí, pues no, la verdad es que cuando aterricé en México seguramente fue todavía lo que hizo que esto fuera para mí personalmente todavía más inverosímil, ¿no? No solamente el hecho de que mi hermana hubiera denunciado a tiempo, hubiera denunciado, pues además la prestación, bueno, la pensión alimenticia, hubiera denunciado violencia familiar, incluyendo precisamente al menor, diciendo que había un abandono, ¿no?, emocional. Como digo, o sea, hablamos de un padre biológico, nada más, o sea, estamos hablando de ADN. ¿No? O sea, de ADN, no hay más. No hay realmente un ejercicio ni de los derechos ni de las obligaciones de la institución de patria potestad, ¿no? Y así muestra el hecho de que mi hermana se hizo cargo de absolutamente, mi hermana y obviamente mi familia, con el apoyo de mi familia, se hizo cargo de absolutamente todo lo que tenía que ver con el pequeño. Y lógicamente ha sido así posteriormente, ¿no? Entonces, que aún no haya sentencia, ¿a qué se debe? Bueno, primero a que, como yo decía antes, la ley en el momento en que nosotros nos la encontramos, ponía
ya no lo pone, ponía, puedo decir, ahí sí que puedo decir orgullosamente, ponía que el niño se iba al padre porque la madre había muerto, con independencia de que el padre estuviera acusado de la comisión de este gravísimo delito consistente en el feminicidio de la madre, en este caso mi hermana. Y aunque estuviera, como está en este caso, denunciado por todo lo que yo comentaba antes, por mi hermana en vida, respecto al abandono del menor, respecto al tema de alimentos, ¿no? Entonces, aún en este contexto, la ley ponía eso. Y por lo tanto nosotros estamos peleando una ley que hoy en día es letra muerta porque ha cambiado en ese sentido, ha cambiado, pero que está ahí y que nos sigue atando y limitando de esta manera. Y no me limita a mí personalmente, limita a un menor que tiene todos los derechos, que tiene un interés, que no nos olvidemos que es un interés superior al interés de cualquier adulto y particularmente de un adulto como este, que es un asesino, un feminicida, que ha actuado en contra de los intereses de este menor absolutamente al dejarlo sin madre. Una madre que era el universo de esta pequeña persona. Entonces, a partir de ahí, estamos peleando contra una persona, disculpad que esta suena irónica, pero es que estamos peleando la custodia a una persona que está encerrada en una cárcel de máxima seguridad. Estoy peleando la custodia de mi sobrino con una persona que se opone porque la ley le permite oponerse, nada más por eso, porque una ley que, como decimos, ya está caducada, ya no existe, pero que está ahí y que a nosotros nos sigue resultando de aplicación. Entonces, esa ley le da la posibilidad de oponerse, aunque nunca haya tenido un vínculo afectivo con el menor, aunque nunca haya cumplido con obligaciones de ningún tipo respecto al menor. Sencillamente se opone porque puede. ¿No? Entonces, no va a poder acreditar nada. ¿Qué va a acreditar? No ha pernoctado una vez en su vida con este niño. Ni siquiera sabe lo que es levantarse en medio de la noche, atender al niño llorando. Lo sabe mi madre, porque mi madre estaba ahí. Mi madre sí estaba ahí. Mi madre estaba en la casa con mi hermana cuando el niño nació. Mi hermana lo llevaba a las visitas médicas. Este señor jamás apareció en una visita médica del menor. Este señor jamás ha hecho absolutamente nada por este niño. Alguna visita, no voy a negar, alguna visita hubo, pero son visitas pues, de político, que es lo que era este señor, ¿no? Una visita de 15 minutos, hola y me voy. Y aún así, en el último año de su vida, de la vida de mi sobrino en México y del último año de la vida de mi hermana, tampoco hablamos de visitas frecuentes, hablamos de una visita cada vez que se le daba la gana, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué puede acreditar este señor respecto a su interés al menor en el procedimiento civil de familia? Nada, no puede acreditar nada. Aún así, puede oponerse porque la ley le permite oponerse. Y ahí estamos, ¿no? Frente a una figura que está en una prisión de máxima seguridad que dice que se opone, ¿no? Y a partir de ahí, ¿hay posibilidades de que gane este litigio esta persona? Bueno, francamente, no lo creo. Ya no es una cuestión de opinión personal, es una cuestión probatoria, como digo. Han pasado 2 años, Elena. ¿Qué es lo que detiene la definición de la custodia? Es decir, colocas un panorama que, digamos, en términos del sentido común nos diría, es clarísimo que tiene que estar con la abuela materna, es clarísimo que este hombre no puede hacerse cargo de su hijo primero por una razón de que está en la cárcel y producto del feminicidio de la mamá del menor. Es decir, ¿qué detiene a la autoridad para determinar precisamente ya la custodia plena para tu madre? Sí, bueno, pues os lo cuento. Es una cosa que es una auténtica locura para mí, que es que este señor se ha puesto en una situación en la cual impide las notificaciones. Está en prisión y aún así no se le notifica correctamente. ¿Por qué? Estamos hablando, se llama corrupción por un lado, tráfico de influencias por otro. Entonces, continuamente a lo largo de este procedimiento nos enfrentamos a trabas absurdas. Una de ellas es que se alarga la posibilidad de avanzar precisamente por esto, ¿no? Es un tema de competencias, el juzgado de lo familiar no es competente para notificar directamente porque no es el juzgado penal, tampoco se puede ayudar por el juzgado penal para hacer estas notificaciones, con lo cual siempre hay un tercero intermediario y a partir de ahí pues hay un viaje de origen a destino que pues siempre toma más de lo que debería. ¿Quién es el tercer intermediario en esta locura?
Bueno, pues ahí funcionan, que yo sepa, las administraciones. En este caso, el señor está en una prisión que además ni siquiera es del Estado, está fuera del Estado, está en una prisión que me parece que incluso es competencia federal. La prisión está en la que está, porque está en, ¿cómo se llama esto? Almoloya. O Mm. sea, digamos que realmente ahí es difícil hacer el seguimiento de estas notificaciones porque entran distintas administraciones. Sale del Poder Judicial, va a un poder distinto y por lo tanto, como digo, entre origen y destino, el viaje siempre tarda más y luego, lógicamente, hay también la complicación de demostrar y acreditar que efectivamente esta notificación se ha hecho correctamente. Entonces, eso demora continuamente el procedimiento. Ujú. A ver, ahí, bueno, estás efectivamente, esta prisión es una prisión federal, es de competencia federal, y ahí me pregunto, Elena, por ejemplo, las autoridades como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, ¿qué papel ha jugado, si es que ha jugado alguno, para poder precisamente cerrar la puerta, porque CONAVIM es federal, a estas trampas, a estas, digamos, a este laberinto burocrático en el cual ustedes se encuentran hoy en día? Claro, es que además se une una complicación adicional, que es que nosotros no somos residentes. No somos residentes en el país y, como digo, bueno, por ejemplo, en mi caso, ni siquiera estoy empadronada y, o sea, no lo he estado, ¿no? Entonces, se une la complicación adicional esta, ¿no? Que es pedir a administraciones que es que ni nos conocen, ¿no? Ni nos conocen, ¿no? Pero el caso, Eh, digo, independientemente que no los conozcan, independientemente de que no están aquí en este país, si hay algo que desató precisamente la indignación del asesinato de Cecilia, son todas las declaraciones de cero impunidad en el caso de Cecilia, ¿no? Tanto a nivel estatal como federal, a nivel internacional, ya lo decía la propia cápsula que ha preparado la producción, y las promesas de impunidad no se ven reflejadas en agilizar precisamente los trámites que ustedes están enfrentando en diferentes vías. Y bueno, a ver, Elena, estamos ya prácticamente en la parte final de este programa y tú has hecho algunos señalamientos que son muy preocupantes. Por 1, 2 años y no se va a juicio. 2, decías en algún momento que se abría la posibilidad de, si este juicio no avanza, no se va cumpliendo, digamos, los plazos para determinar ya la sentencia hacia Javier N., podría salir de prisión. ¿Qué ha pasado en estos 2 años, o casi 2 años? En mayo se cumplirán 2 años, que no se ha logrado precisamente iniciar, y lo decías también muy en el principio de esta entrevista, pues el juicio para determinar ya las sentencias condenatorias pese a que estén en la cárcel? Así es. Bueno, realmente, ¿en qué estamos, no? ¿Qué es lo que no permite concluir, no? Y qué es lo que impide a las víctimas, en este caso a mi familia, a mí, a mi sobrino, el poder incorporarnos a una vida ya pues más amable, ¿no? Más dentro de lo que tiene que ver con la normalidad, o al menos asumir el duelo de la pérdida sencillamente desde lo que es el dolor profundo, ¿no? A nivel personal, pero sin tener que seguir hablando de litigios y de procedimientos como es mi caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre que nos impide tener ese cierre y qué es lo que hace que esta herida siga reabriéndose pues día a día, ¿no? Pues realmente lo que ocurre es que en el sistema mexicano una persona que francamente pues tiene recursos, digamos, recursos que evidencian, ¿no? Que están declarados y recursos no declarados, como mi hermana pues ya señaló en vida en su momento, y además pues acceso a ciertos pues, políticos, manejes y etcétera, pues lógicamente hace uso de estos recursos económicos y no económicos
para pues intentar verse favorecido, ¿no? ¿Y esto qué comporta? Bueno, pues que desde el plano judicial, ¿no? Desde el plano judicial ya nos hemos enfrentado a cambios de jueces, ¿no? Por un momento, ¿no? Un cambio de juez ahí inesperado, que el año pasado tuve que salir corriendo a México, que intentaba favorecer a esta persona, eso conseguimos frenarlo, ¿no? Intentaban dejarnos fuera de la acusación particular a nosotros, esto tuvimos que frenarlo nosotros, bueno, acusación coadyuvante le llaman ahí, ¿no? Acusación coadyuvante a nosotros, intentaban dejarnos fuera, conseguimos frenar ese tema, conseguimos devolver las cosas a su sitio, que tuviéramos un jueza imparcial. Eso lo conseguimos, pero bueno, lógicamente un movimiento totalmente incorrecto y que puso en riesgo el caso de una forma muy clara. Eso ocurrió en marzo del año 23, ya una vez acabada la fase de investigación complementaria, cuando estábamos precisamente encarrilándonos ya hacia esta audiencia intermedia, luego a que nos enfrentamos a múltiples ocasiones en las que se suspendió el inicio de esa audiencia intermedia, que es tan necesaria en el procedimiento penal en México, porque es la etapa precisamente en la que se llevan todas las pruebas y se verifica que la imputación cuadra y que se puede continuar adelante hacia el juicio. Pues esa audiencia intermedia se demoró por causas totalmente imputables a la otra parte, causas como que llegaron hasta el extremo de llegar meses después, llevando el caso, meses después de estar nombrados los abogados de este señor, llegar con toda la cara del universo y decir que no se habían podido imponer en el caso. Que no se habían podido imponer después de meses y meses. ¿Qué significa que no se pudieron imponer? Perdón. Eso alegaron que causaba indefensión el hacer la vista esta intermedia, la audiencia intermedia, en el momento en el que se iba a hacer, porque ellos no habían podido informarse, no habían tenido acceso a todas las pruebas, es decir, una serie de contradicciones, porque primero habían dicho que sí, luego que no, entonces tuvimos que suspender. Entonces hablamos de varias suspensiones y siempre valiéndose de lo mismo, que es el ejercicio abusivo de los formalismos procesales, ¿no? Abusan de las figuras procesales que en principio dan garantías a aquellas personas que sí se encuentran en situaciones vulnerables, bueno, pues ellos lo usan en su beneficio, ¿no? Entonces aquí, pues alegando todo este tema, consiguen alargar y entonces no pudimos tener una audiencia intermedia hasta el mes de agosto, es decir, 5 meses prácticamente después de la primera cita. Y hablamos de perder 5 meses. Prácticamente, o sea, 5 meses o incluso un poquito más, ¿eh? Yo me estoy quedando en los 5 porque es como el plazo corto, pero en realidad el caso ya estaba finalizada la complementaria desde febrero, ¿de acuerdo? La investigación complementaria. Entonces, de ahí se hizo la acusación y de ahí tendría que haberse hecho en marzo, ya esa intermedia, como digo, y no pudimos hacerla por temas de formalismos, por abuso de formalismos procesales y, francamente, por mala fe y temeridad de la otra parte. Mala fe y temeridad que se permiten en el procedimiento litigioso de México. ¿Y por qué se permiten? Porque no hay sanciones a estos letrados que se inventan cosas para no entrar a sala, que inventan todas las excusas del universo. Les sale gratis a ellos como letrados y les sale gratis al acusado, a los acusados en este caso. Y eso consiguió alargar. Y luego ya, además, el plus es que, lógicamente, durante cada fase, es decir, tanto la vinculación como luego la investigación, la acusación, posteriormente y ya la audiencia intermedia, nos hemos enfrentado a múltiples solicitudes de amparo, ¿no? De hecho, él comentaba al principio, ¿no? Comentaba que hay uno de los acusados que sí salió, bueno, se comentó, me parece, en un corte, ¿no? Que sí hay uno de los acusados que salió con amparo por falta de prueba. Bueno, no es exactamente por falta de prueba, sino porque la vinculación no acababa de quedar acreditado que tuviera conocimiento de que en este caso era la persona que había prestado el vehículo que se utilizó para pues la llegada y la huida, ¿no? Entonces no se acreditó completamente según se alegaba por el Tribunal Federal, no quedaba totalmente acreditado, aunque obviamente respetuosamente discrepo de esta valoración. Yo creo que faltó perspectiva de género en esa decisión, tanto es así que Fiscalía mantiene a día de hoy que esa investigación no está cerrada para ellos, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, yo francamente soy muy respetuoso del procedimiento. Si la exigencia no se cumplió en ese caso, yo no voy a perder el tiempo, porque para mí lo más importante son las personas que actualmente están detenidas y que sí tenemos el caso
completamente acreditado y que están las vinculaciones. Y esas personas lo que hacen hoy en día es lanzar estos amparos y ante la desestimación de estos amparos, como ha ocurrido en todo momento respecto a cada uno de los amparos que han ido planteando, hacen la revisión, la solicitud de revisión del amparo. Entonces, son 2 fases por cada vez que presentan un amparo. Y a veces los amparos son básicamente lo mismo. Y luego lo mejor es que van a las audiencias y dicen lo mismo que ha sido desestimado en el amparo. Entonces, nos encontramos con el ejercicio abusivo de los derechos y la lesión de los derechos de las víctimas, que no solamente vemos cómo se nos revictimiza a lo largo del procedimiento, sino que además vemos que no hay consecuencias, como digo, o sea, hay temeridad, mala fe y absolutamente toda la falta de criterio y de rigor legal, pero no hay consecuencias. Entonces, mientras el ordenamiento jurídico mexicano permita esto, lógicamente, en el caso de mi hermana y en muchos otros casos que desgraciadamente viven lo mismo que nosotros estamos viviendo, pasan estas cosas. Se va alargando a base de abusos procesales que te son totalmente imputables a otra parte. Porque Fiscalía, en este caso, sí puedo decir que ha actuado en cada momento procesal a tiempo. Cecilia, ¿no podemos desdibujar que este alargamiento que has descrito con mucha precisión llega, digamos, la definición en un momento que en México no es cualquier cosa, que es un proceso electoral? Yo te pregunto, aunque pudiera ser que no se mire, que pudiera tener alguna relación, precisamente un momento electoral con el acceso a la justicia, pero teniendo en cuenta el personaje que está en entredicho, que es Juan N., este personaje político del Estado poblano, que tú lo has dicho, sigue queriendo estar, ¿no? Y tiene este otro poder, este poder político más allá del financiero, que le ha permitido pues alargar cosas, en fin. ¿Tú qué miras? ¿Puede afectar? Porque en mayo tendría ya que, o cuándo tendría que resolverse ya la sentencia, cuándo tendría que ser la audiencia. ¿Tú ves que esto puede ocasionar algún otro tropiezo de los que ya han tenido ustedes para poder finalmente tener la sentencia que tendrían que tener? Sí, a ver, realmente yo considero que la sentencia, como digo, hace tiempo que debería existir, porque si vamos a los plazos procesales normales, esto hay una investigación completa, hay una prueba que ya ha sido básicamente revisada en esa audiencia intermedia, que ya ha sido considerada apropiada, válida y obtenida legalmente conforme a derecho. Entonces, tenemos una prueba que es larguísima, acreditando todo el caso, ¿no? Entonces, no estamos en juicio por esos amparos que además, como pasan a otro nivel, porque ni siquiera es el Estado en sí de Puebla el que corresponde resolver amparos, porque eso ya es parte de la justicia federal al tratarse de temas que son derechos constitucionales, donde se alegan lesiones de derechos que están en la Constitución, pues claro, eso hace que ninguna administración se quiera ser finalmente responsable, ¿no? Entonces, la del Estado que dice, no, espera, que es que esto yo no lo resuelvo, ¿no? Y si vamos al federal nos va a decir, pero es que esto ha llegado tarde porque ya viene tarde de allí, ¿no? Y nosotros tenemos otros plazos. Nosotros sí estamos cumpliendo nuestros plazos. Entonces, cada uno tiene su excusa para no hacerse responsable de lo que es. Y eso es lo que integra la exigencia de justicia y es lo que comporta la posibilidad de que yo, cuando llegue el momento que tengo muy claro y creo que he externalizado muy claramente, lo que vaya a hacer sea decir, se acabó, porque yo no voy a participar en un juego. La justicia no es un juego, la justicia no se da a gusto del consumidor, existe o no existe, y para que exista, sobre todo, tenemos que creer en ella. Entonces, si yo dejo de creer que puede haber justicia en México, porque empiezo a notar más intentos de influencia, porque no, la verdad es que ya hablé antes de lo del juez y puedo decir que ese es lo que he denunciado públicamente. Pero yo tengo muy claro dónde se han intentado utilizar estas influencias,
tengo muy claro que van a seguir intentándose utilizar estas influencias y tengo tan claro esto que es que lo saben hasta los guardas de seguridad que están en Almoloya cuidando a este señor. Y digo cuidando porque hasta le dan café. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí, cuando yo decida que no es viable tener ni la mínima perspectiva de justicia en México, yo considero al país responsable. Y luego considero responsables particularmente a quienes están en el Estado de Puebla impartiendo justicia. Y a partir de ahí se determinará quién tiene que asumir esas responsabilidades y, como decía, México es susceptible de acabar en un tribunal internacional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema que parece ser no funciona porque no les da la gana que funcione. Eso quiere decir, Elena, que te irías ¿a qué instancia? Bueno, primero está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México ha sido condenada tantísimas veces que podemos empezar a contar la jurisprudencia mexicana, si queremos, ¿no? O sea, ya existe una línea jurisprudencial, es muy conocido el Estado mexicano por las condenas, podemos hablar de los casos famosos, de los no tan famosos, de los del año pasado, y podemos hablar de absolutamente todos, ¿no? ¿Y por qué? Porque igual que ocurre en muchos otros casos, cuando hablamos del fallo del sistema, no hablamos de que mi hermana no esté teniendo acceso a la justicia o de que su familia no esté teniendo acceso a la justicia. Estamos hablando de que millones de personas que viven en México o que están sujetas a la justicia mexicana tampoco pueden acceder en condiciones de igualdad a esa justicia. Ustedes en este proceso, en este largo proceso, han vivido situaciones de riesgo. El no quedarte en la justicia mexicana e ir a la instancia internacional, ¿qué les significa a ustedes? Francamente, para mí, o sea, si yo tengo que decirlo como la persona que ha hecho más el seguimiento legal, sin perjuicio de que tenemos abogados locales a los cuales estoy enormemente agradecidos por su ejercicio de responsabilidad e independencia ética en el caso, pues realmente yo soy quien hace el seguimiento por parte de la familia en todos los asuntos legales que están abiertos. Y tengo que decir que casi que veo con tranquilidad el acabar en un tribunal internacional, por más que me vaya algo mucho más largo. Pero el hecho de no tener que depender de posibles influencias locales, de si a este señor le interesa utilizar una tarjeta o la otra, pues realmente creo que me va a dar al menos un poco más de confianza. México lo que tiene es una oportunidad. Ahora mismo esa oportunidad tiene una fecha de caducidad para mí. La oportunidad tiene una ventana, no se trata de paciencia o de impaciencia, sino más bien de si existen realmente opciones de obtener justicia real en México. Y cuando se considera, a partir de esa fecha que yo ya he marcado en el calendario, que realmente no es viable creer en esa justicia, pues será cuestión de observar qué aspectos podemos llevar a un tribunal internacional. Y eso no digo que al día de mañana, después de cumplir ese calendario, vaya yo a presentar una demanda internacional. Quiere decir que a partir de ahí lo estudiaremos seriamente y realizaremos las actuaciones que resulten oportunas. Tú dices, hay una oportunidad para el Estado mexicano. Esta es una ventana de oportunidad. Has señalado mayo como el cierre de esa ventana. No, he señalado junio. Junio, perdón. Esa señal de que la ventana debe de seguir abierta porque hay posibilidad de acceso, ¿cuál sería, Elena? Para mí, tener una fecha de juicio, lógicamente. O sea, lo que no puede ser es este limbo en el cual la gente se ampara por capricho, porque es capricho, sencillamente para alargar, y todos lo sabemos. Todos lo sabemos en el sentido de todos, públicamente e internamente, quienes hemos estado en el caso, quienes hemos estado en las audiencias intermedias, quienes han estado de Fiscalía y nosotros. Es decir, no sé si tenéis recuento de las horas que fueron de audiencia intermedia. La duración de esa audiencia intermedia y los actos de mala fe procesal que vivimos en esa audiencia intermedia, tanto Fiscalía como mi representación, la representación de mi hermana, y, por otro lado, la propia oficina judicial, en lo que presenciamos todos en esas más de 100 horas que estuvimos de audiencia intermedia,
permiten, con todo lo que conlleva, hablar de mala fe y temeridad procesal. Y saber que se utiliza esta mala fe y temeridad procesal sin ninguna consecuencia, y que no solamente no hay ninguna consecuencia, sino que el Poder Judicial, en este caso ya hablamos de la justicia federal, lo consiente, porque si bien resolvió rápidamente la denegación de amparo, ahora pues ha habido el parón de Navidades, pues ahí no se ha resuelto nada. O sea, ahora nos reciben este año diciéndonos que se ha presentado la revisión, que por cierto se presenta en diciembre, y es que tenemos que esperar a que se resuelva esa revisión y ya se resolverá, ¿no? Y ya se resolverá, y hasta que no nos den una fecha de audiencia para esa revisión, no empieza a contar el plazo para resolver desde el Tribunal Federal, cuando lo que tendría que ser en un caso de violencia machista, en un caso en el cual hablamos de una revictimización, como la que estamos viendo aquí, en un caso de total abuso y temeridad de mala fe, de la que estamos hablando, procesal, tendría que haber una cita en el momento en el que se admitió esa revisión. Se admite esa revisión, vale, la fecha lo antes posible. Claro. Elena Monzón Pérez, abogada y hermana de Cecilia Monzón, te agradezco enormemente que hayas estado esta mañana con nosotras, recordando que esto es parte de los retos que en este 2024 la justicia tiene precisamente para garantizarle la vida y la integridad a las mujeres en este país. Cuando los casos como el de Cecilia y el de todas las mujeres en México, que son arrancadas las vidas por la violencia machista, se quedan en ese limbo que has descrito precisamente de los artimañas de los agresores, pues se sigue manteniendo la puerta abierta para que otros casos de feminicidio vuelvan a ocurrir en nuestro país. Así que muchísimas gracias por estar esta mañana y reiterar que los micrófonos de Violeta Radio, de Análisis Feminista, estarán abiertos para darle seguimiento al caso de tu hermana, de Cecilia, y lo que ustedes vayan llevando. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Esto fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios a través de Spotify y SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.